muchas gracias por su presencia y su interés en que el Centro de Ciencias de la Atmósfera les proporcione alguna información acerca de los eventos que han ocurrido en estos días con respecto a la calidad del aire en la zona metropolitana. En esta ocasión, quienes nos van a ayudarles a resolver sus dudas son el doctor Agustín García Reynoso. Él es investigador del grupo de Físico-Química Atmosférica y sus líneas de investigación se relacionan con la modelación de la calidad del aire, los riesgos por contaminación ambiental, y es perito en protección ambiental del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos. También él tiene una gran actividad docente en la Facultad de Química y en el posgrado en Ciencias de la Tierra. Por otro lado, también tenemos al doctor Ricardo Torres Jardón, que también es integrante del Departamento de Físico-Química Atmosférica. Sus líneas de investigación se refieren al estudio, origen y transporte y transformación de contaminantes del aire y sus implicaciones en el diseño y evaluación de estrategias de control, así como el muestreo y monitoreo de contaminantes del aire, con énfasis en contaminantes fotoquímicos, es decir, relacionados con la luz y compuestos químicos en la atmósfera. Ejemplos son el ozono. Y también tiene una muy importante actividad docente en el posgrado en Ciencias de la Tierra. En este momento cedo la palabra al doctor Agustín García. Gracias. Buenos días a todos. Nada más para comentarles, en la parte de contaminación, los contaminantes principales que existen en la atmósfera son el monóxido de carbono, el ozono, los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, que se conocen como contaminantes primarios. Otra serie de contaminantes que se producen en la atmósfera, ya sea por la reacción de estos primarios, es el ozono. De ellos vamos a platicar un poquito. El ozono, la concentración ambiental del ozono depende tanto de las emisiones de óxidos de nitrógeno como de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos. A veces del escape de los carros podemos percibir un aroma cuando el catalizador todavía está frío, y esos son algunos hidrocarburos. Cuando vamos a la gasolinera y olemos los solventes o el vapor de gasolina, también son parte de eso, y estos en la atmósfera junto con radiación solar pueden influenciar y producir ozono. Entonces, para que haya una mala calidad del aire en la Ciudad de México, o para que tengamos problemas de contaminación atmosférica, necesitan dos factores. Por un lado son las emisiones, y por otra parte las condiciones meteorológicas adversas. En este caso las emisiones no han cambiado significativamente, se han venido disminuyendo a partir de que se aplicaron los ProAires desde del 2000 a la fecha, han venido disminuyendo las emisiones y las concentraciones ambientales. Sin embargo, las precontingencias se han dado debido a ciertos niveles. Voy a ceder ahorita la palabra al doctor Ricardo para que nos hable un poquito más de los sistemas de monitoreo, cómo se miden los contaminantes y algunos factores que influyen en la parte de meteorología y calidad del aire. Gracias también, buenos días por la invitación que nos hacen para platicar con ustedes. Afortunadamente aquí en la Ciudad de México tenemos una de las redes de monitoreo más importantes, yo creo que en Latinoamérica, más grandes aún, y tenemos constancia de que el mantenimiento y la vigilancia de las estaciones es muy buena. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros hacer un seguimiento precisamente de la contaminación, no solo en estos días, de un tiempo para acá. Tan es así que incluso aquí en el propio Centro de Ciencias de la Atmósfera tenemos una estación de monitoreo de la propia red. Esto nos da seguridad a nosotros que las mediciones que se realizan son confiables. Ahora, en estos últimos días hemos observado que efectivamente ha habido un sostenimiento de niveles de concentración, sobre todo de contaminantes como el ozono. A partir del viernes a la fecha hemos observado que no han disminuido significativamente, y simplemente la razón es la meteorología. En los últimos días hemos tenido condiciones sinópticas muy características que hacen que la dispersión de los contaminantes no se haya favorecido. En consecuencia, se nos han acumulado los niveles que, como dice el doctor García,
si bien son relativamente altos, no son comparables con lo de hace 15, 20 años, y como además los rangos o el nivel límite para el cual se activen las precontingencias también se ha bajado, eso ha ocasionado que ustedes posiblemente este año observen una frecuencia mayor de precontingencias, simplemente porque el nivel tanto de las normas de calidad del aire como el disparo de la contingencia se ha disminuido. A una cosa que sí debemos tener todos conscientes es que una cosa es el monitoreo y otra cosa es el control. Muchas veces se piensa que porque existen redes de monitoreo se está haciendo acciones contra la contaminación. No es cierto, simplemente estamos vigilando y estamos observando qué niveles hay en prevención para aviso a la población. Pero no se confunda que el monitoreo no significa control, es simplemente una herramienta que posteriormente vamos a utilizar, como en este caso, para activar la precontingencia y que de esta manera se prevenga a la población de los posibles efectos que pudiera tener esas personas que son susceptibles a estos rangos o niveles de contaminantes. Para complementar esta parte, está el programa de contingencias ambientales del Distrito Federal y como comentaba el doctor Ricardo Torres, en el 2006 se activaba a 200 IMECAS. Del 2006 al 2011 se ha venido bajando y en el 2012 se activaba 150 IMECAS. Quiere decir que se ha hecho más estricto la activación de las precontingencias, por un lado. Y por otro lado, en el 2014 se publicó la nueva norma de calidad del aire para ozono, en donde el límite de 100 IMECAS era 110 partes por billón y se cambió a 95 partes por billón. O sea, se ha hecho más estricto también la concentración a la cual se debe de tener una buena calidad del aire en la Ciudad de México. Y estos dos procesos o de estas dos modificaciones en la legislación han hecho que tengamos nuevamente precontingencias y, en otras palabras, porque todavía no hemos resuelto completamente el problema de la contaminación ambiental. Nos falta trabajar, ha habido varios programas, los ProAires, que han influenciado en reducir las actividades, cambio de combustibles, nuevas tecnologías, control de compuestos orgánicos volátiles, lo pueden revisar en la red, que han hecho que se haya bajado las emisiones en la Ciudad de México. Pero también hemos observado que la calidad del aire en la Ciudad de México también depende de ciudades alrededor, ¿no? Y por eso apareció la CAME, la Comisión de la Megalópoli, en la cual considera los 6 estados del centro, el Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, que todos ellos contribuimos a que tengamos una calidad del aire buena o mala en el centro del país. Gracias a esta CAME se ven programas que son integrales en la región. Y bueno, eso es lo que queríamos comentar en esta parte, y a menos que quieras adicionar algo que se me falte. Finalmente también comentarles que la química atmosférica, sobre todo la que forma ozono o la que genera aerosoles que llamamos secundarios porque también se forman en la atmósfera, dependen de una complicada serie de reacciones químicas que por la situación geográfica de la Ciudad de México, su altitud, la radiación que recibimos es tan complicada que se produce frecuentemente un efecto que le llamamos de fin de semana, en el cual, a pesar de que el tráfico vehicular disminuye sábados y más los domingos, tenemos niveles de ozono que son iguales o mayores que en 3 días de semana. Entonces, es realmente complicada la química atmosférica, créanos que la hemos estado estudiando mucho tiempo, la hemos seguido y, como menciona el doctor García, no es un problema único de la ciudad. Tenemos ya que verlo desde un punto de vista de megalópolis para poder establecer el control, no solo en la Ciudad de México, sino en torno de ella, que es lo deseable para todos. Bueno, vamos a la sesión de preguntas, por favor. Canal 11, Alejandro García. Muchas gracias. Voy a hacer 3 preguntas. En específico, una de ellas, ¿cuáles son los contaminantes que están detonando esta precontingencia? ¿Qué tipo de contaminantes? Hablaba de ozono, pero también si hay algunos otros que sean los que determinan esta precontingencia. Se las hago de una vez las preguntas. La otra es, en específico, ¿qué factor meteorológico es el que está evitando esta dispersión? ¿Cómo funciona o qué condiciones ambientales son las que se están presentando para que no se dé la dispersión adecuada? Y la última, en la Ciudad de México tengo entendido que son distintas las zonas donde existen concentraciones. Si nos podrían comentar cuáles de estas zonas son como las más, lo que se podría llamar focos rojos dentro de los índices de contaminación. Gracias.
Yo tomo la primera, la segunda Agustín y posiblemente la tercera yo. Los contaminantes que han detonado precisamente esta fase de contingencia son ozono y de acuerdo a los reportes que se tienen de los datos de monitoreo, son lo que le llaman partículas PM10. Estas partículas son aquellas que tienen un tamaño aerodinámico igual o menor a 10 micras y que, bueno, se ha encontrado que tienen efectos en salud. No obstante, cabe aclarar que dentro de las PM10 existen otras partículas que son PM2.5, que es una fracción más fina, que esa sí puede ingresar completamente al sistema respiratorio y también se han presentado niveles altos, no tan frecuente como las PM10, pero sí altos. Entonces, estos dos contaminantes son los que nos han dado cierta alarma. Ahora, me adelanto a la tercera. ¿Qué zonas son las que tienen estos problemas? Partículas son la zona norte, todo el círculo que hay de Tlalnepantla, Vallejo, La Villa, Jalostoc, son en los niveles donde históricamente se han tenido altos niveles, se tienen actualmente estos niveles. Pensamos que la causa es más por el tráfico vehicular de tipo transporte de carga, que es una cuestión que se ha desatendido significativamente, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel país. Y el otro problema es el ozono, es a la zona sur de la Ciudad de México, principalmente suroeste, porque la química de formación del ozono hace que las emisiones que tenemos en el norte de la ciudad, conforme son transportadas hacia el sur, porque es el viento típico, haga que durante el transporte se van realizando todas estas reacciones activadas por la luz solar, de tal suerte que cuando llegan al suroeste tenemos los niveles más altos de la ciudad, comparado de la zona donde se tuvieron las emisiones. Ese es el principal problema. Y si además tenemos problemas de dispersión, pues eso hace que se dificulte que tengamos buena calidad del aire. En esta época, es época invernal, tenemos los frentes fríos, ¿no? Pero los frentes fríos, atrás del frente frío viene un sistema de alta presión. Un sistema de alta presión son temperaturas bajas, o es aire frío, muy denso, que hace que no se tenga una convección o no se tenga una dispersión en la vertical de los contaminantes, no haya mucho viento, ahorita podemos observar, está muy cielos despejados por un lado y por otra parte no hay viento. El tener cielos despejados implica que las emisiones frescas de los vehículos se van a procesar en la atmósfera y van a producir tanto ozono como aerosoles, y una fracción de estos aerosoles son parte del PM2.5 y parte del PM10. Entonces, si bien los gases pueden reaccionar en la atmósfera y convertirse en ozono, también se pueden convertir en partículas, que también las podemos observar a la hora de ver esta bruma blanca o no alcanzar a ver las montañas por esta bruma grisácea blanquecina, que son los aerosoles que se forman por reacciones. Si puedo abundar un poco más en el tema de PM5, PM10, concretamente qué es, y también preguntarle, bueno, decía que no es la primera vez que va a ocurrir ese tipo de contingencias en el año. Supongo yo que no es fácil programarlas o saber que están programadas, pero ¿cuántas se estimarían que se podrían llevar en el año? Tomando en cuenta, pues dicen ustedes, pues temas ambientales, temas de temperaturas, temas pues, que conviven diariamente en la Ciudad de México. Bueno, comentaba el doctor Torres de los PM10, son partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor a 10 micras. También existe otra fracción que se mide, que es la PM2.5, que son partículas con radio aerodinámico menores a 2.5 micras. Estas son de relevancia porque son aquellas que pueden ser inhaladas, ¿no? Las partículas PM10 pueden entrar al sistema respiratorio, se atrapan en las vías aéreas altas, pero las PM2.5 pueden entrar un poco más a los pulmones, alveolos, etcétera, en donde pueden liberarse, pueden depositarse. Estas partículas, al depositarse, pueden tener sustancias a su alrededor o ellas mismas y disolverse en los pulmones, llevando los contaminantes a ese nivel y haciendo una serie de efectos dentro de los pulmones, ¿no? Afectando a la gente que tiene enfermedades respiratorias. Bueno, eso es en cuanto a las partículas. En cuanto a las precontingencias, bueno, podemos esperar algo similar al año pasado. Fueron 6 las que existieron. Este año por lo menos podrían ser igual las mismas 6 o un poco más, dependiendo de las condiciones meteorológicas, ¿no? Nos falta todavía lo que es secas caliente, que es todo el verano, cuando hay más ozono, debido a que hay
no hay nubes, hay mucha radiación solar y hay emisiones en esas temporadas, que es a partir de abril, mayo, antes de la temporada de lluvias, ¿no? Y luego otra vez invierno. Quizás yo podría abundar un poquito más acerca de esta pregunta de PM10 y PM2.5. Normalmente estas partículas PM10 se dividen en dos fracciones, una que se llama o le llamamos gruesa y la otra fina. La fina es la PM2.5. Generalmente estas partículas grandes tienen un origen natural o relacionado más o menos con fuentes naturales. Por ejemplo, podemos pensar en volcanes, en tolvaneras, el polvo, polen, por ejemplo, o el polvo que levantan los vehículos de las calles. Y las partículas finas o las PM2.5 generalmente se producen por causas antropogénicas, o sea, de origen humano, como pueden ser las emisiones de los vehículos, de las fábricas. Hay partículas finas de estas PM2.5 de origen natural, como los incendios forestales. Los incendios también en las ciudades, por ejemplo, un edificio también producen partículas finas. ¿Perdón? Mi nombre es Javier Miranda. Por favor, ya lleva el gobierno federal 3 años con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y este fenómeno de la migración de contaminantes, ¿ustedes perciben que la CAME ha hecho algo para reducir pues el que allá en el norte se estén generando los precursores de el ozono que luego aquí se respira? El mismo gobierno de la Ciudad de México hizo ya una petición al gobierno federal para que haga algo al respecto. Ustedes como especialistas, por favor, ¿qué postura tendrían? Y ¿tiene caso que haya precontingencias si nadie les hace caso, si en el domingo que se supone había precontingencia hubo los paseos dominicales normales, los conciertos? Este mecanismo que el doctor Molina ha planteado, pues, que es para advertirle a la población que algo está mal y que algo debería hacerse, ¿tendría que ser revisado? Y el hoy no circula, que ahora solamente está restringiendo la circulación del 5% del parque vehicular después de este asunto de la Corte, ¿tiene que ser revisado? Por favor. Bueno, en cuanto a las actividades de la CAME, es un órgano recién. Hemos trabajado con ellos, nos han invitado a algunas sesiones de trabajo y sí hay algunos programas que se tienen que hacer, todavía no se implementan, todavía falta que reestructuren, tendrán que preguntarles a ellos directamente cuál es su situación, ¿no? Lo que sí sabemos nosotros como investigadores es que sí nos han llegado a solicitar opinión y hemos participado en algunos de sus foros para apoyar y que tomen las mejores medidas basadas en el mejor conocimiento científico en la región. Lo último que se hizo fue la influencia de Tula sobre las emisiones de dióxido de azufre sobre la Ciudad de México, ¿no? Eso fue la semana pasada, y para ver planes integrales. No sé qué tan fácil sea en sus periódicos meter una nueva sección y que salga rápidamente. Igual sucede, yo creo, en el gobierno, no sale como uno quisiera tan rápido, pero que se está trabajando, se trabaja. Eso es en cuanto a la parte de la CAME. En parte de lo que comentaba de los programas de precontingencia, está bien que se avise por lo menos de que existe precontingencia, las personas ya verán si el riesgo es aceptable o no y toman una decisión si continúan o no. El gobierno hace sus actividades o plantea una serie de pasos, está el programa, ustedes lo pueden revisar en la página del programa de precontingencias ambientales, qué actividades el gobierno deja de hacer, el gobierno local, y qué es lo que se le pide a la población que haga o no haga, ¿no? A fin de cuentas, es para beneficio de la población en general, en la cual si uno sabe que el problema de la contaminación todavía no está resuelto, bueno, pues tener todavía conciencia y mantener la conciencia de que todavía tenemos que llegar a resolver ese problema. Si tuviéramos los niveles del 2006, no habría habido precontingencias estos días. Y se creería que no tenemos problemas de contaminación, y no es cierto, todavía tenemos que resolver este problema de contaminación, que se ha avanzado, sí se ha avanzado, sin embargo todavía falta. Y gracias a que se han bajado los niveles, gracias a que existen estas precontingencias, todavía sigue en la conciencia de la gente que todavía no se resuelve.
¿no? Esa es esa perspectiva. En cuanto al programa No Circula, realmente sí ha habido mucha controversia, no desde últimamente que se modificó. Yo pienso que desde hace 15 años ya había mucha controversia en que se continuara o no se continuara con esta situación. Por alguna razón, no, incluso nosotros no lo sabemos todavía, se dio preferencia a los autos nuevos. Incluso, ¿no?, se benefició, se promovió que la circulación de vehículos nuevos se les tuvieran preferencia para circular diariamente. La reacción, dado el problema de transporte público que hay en la Ciudad de México, es que pues, todo el mundo buscamos conseguir un carro nuevo para poder circular. Obviamente que esto desbordó la idea que se tenía de que con esto se iba a poder mantener un equilibrio entre esto. No hubo más que soltarlo, decir, ya no tiene caso, ¿no? Ya era muy difícil tener este programa de No Circula, y ahora viene lo contrario. Ahora el problema es cómo se va a hacer para reducir el alto número de vehículos que tenemos en la población. Desconocemos honestamente cómo se llegaron a esas decisiones, quién promovió todo esto, pero esperemos que pronto se resuelva, porque sí hemos notado un ligero aumento. Normalmente nosotros, cuando observamos datos de monitoreo, los datos de la mañana nos indican qué tan alto, qué tan bajo es la circulación, el problema de contaminación, y en vez de observar reducción, nos hemos observado que se ha mantenido y se ha mantenido a pesar de que son carros nuevos, a pesar de todo esto, y tiene que ver mucho con que al reducir la velocidad vehicular, obviamente aumentamos la emisión de contaminantes. O sea, sí hay una relación directa. Hay que retomarlo, pero no a la ligera. Hay que hacer realmente una buena evaluación, no tan solo del punto de vista técnico, sino hasta económico, yo diría, y social. No es nada más otra vez implementarlo a la fuerza, ahora va a ser esto. Es mi opinión. Alberto Zamora, de Radio Centro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntar nada más, una sola pregunta, que si es factor estos cambios que se hicieron en el otorgamiento de los engomados de verificación, si esto es un factor para que se esté incrementando la contaminación en el Valle de México. Gracias. Yo pienso que sí. Hay una correlación directa. Más vehículos, menos velocidad, mayor emisión. Entonces, no hay vuelta de hoja, ¿no? No necesitamos hacer ecuaciones muy difíciles para estar certeros de que eso está sucediendo. Sí, perdón. No, Penélope de El Universal. Son igual 3 preguntas. En esta mencionaba ahorita que le respondí a Iván que sí han detectado un incremento en ciertos contaminantes a raíz de estas modificaciones al Hoy No Circula. No sé si tuviera un poquito más de detalles sobre cómo han sido estos incrementos por un lado. Preguntarles también, nos decían que el tema del monitoreo no es suficiente para como una acción de gobierno para combatir el tema de la contaminación. ¿Qué es lo que está faltando, por lo menos en el gobierno capitalino? ¿Cuáles son esos pendientes, digamos, para mejorar las condiciones de la calidad del aire? Y por último, preguntarles sobre la responsabilidad de los estados que forman parte de la megalópolis. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué no están haciendo? ¿Cuáles serían ahí los pendientes en esa área? Bueno, eran 3 preguntas. La primera era sobre el incremento, ¿no? Esa se la dejo a Ricardo. La segunda era sobre los pendientes del gobierno. Bueno, el gobierno hace lo que puede hacer desde su ámbito, ¿no? Si el gobierno pone que existe una verificación y los ciudadanos se la deciden saltar, entonces falta en esa parte el compromiso de los ciudadanos, ¿no? Porque todos contaminamos. El estar aquí hicieron que nos hubiéramos transportado de alguna parte para llegar a este lugar, ¿no? Lo podemos haber hecho en medio público, lo podemos haber hecho en privado, y si el vehículo que utilizamos tiene un engomado, el cual dice que tiene una emisión y la realidad es otra, la responsabilidad es de quien usa ese vehículo, ¿no? Entonces, no nada más es responsabilidad del gobierno, el gobierno hace su parte, pero también está nuestra parte como ciudadanos, el tratar de apoyar en ese sentido, ¿no? ¿Qué le faltaría al gobierno? Pues incrementar la conciencia de los ciudadanos a través de este tipo de precontingencias. O sea, ¿sabe qué? Todavía no resolvemos el problema, seguimos teniendo contaminación, tenemos menores niveles de contaminación, pero todavía tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Bueno, más campañas de concientización, ¿no? De que lo que hacemos
nuestra vida diaria puede influenciar en la calidad del aire no nada más local, sino regional. Muchos carros o muchos vehículos en esta área entre que es rural y es urbana, entre la Ciudad de México y las otras ciudades que están alrededor, toda esta parte que ni es rural ni es urbana, urbanizada que se conoce, hay muchos vehículos que tienen unas emisiones extraordinariamente altas y no hay verificación en esa parte. ¿Por qué? Pues porque pues están ahí y no hay, según ellos, no tienen contaminación ahí, pero no observan que sus emisiones pueden llegar a la Ciudad de México y pueden regresar a sus lugares de donde se están emitiendo. Y eso tiene repercusiones económicas, tanto en la salud como en ecosistemas, o sea, las plantas a la hora de estar influenciadas por ozono no crecen a la misma velocidad, los bosques para la captura de dióxido de carbono, para los bonos de carbono o para madera, no crecen tan rápido porque están influenciados no nada más por ozono, sino por otros contaminantes. Y finalmente los materiales, a la hora que hay lluvia ácida o hay compuestos que pueden deteriorarlos, pues hace que las fachadas, la pintura de las fachadas se caiga más rápidamente, las láminas se oxiden más rápidamente y las esculturas o monumentos históricos que están hechos a base de carbonato se vayan disolviendo. Entonces, todo eso son externalidades o costos que todavía no están integrados. Entonces, si lo pudiera integrar el gobierno también dentro de sus políticas, saben que el meter esta política influye en salud de esta forma, pero también tenemos cobeneficios en la parte de salud, cambio climático, preservación de áreas protegidas, preservación de arquitectura ancestral, etcétera. Pues todo esto podría darle más fuerza a implementar ciertas políticas, ¿no? Igual a los productores o agrícolas que están a los alrededores de la Ciudad de México, pues ver que sus emisiones también les influye en su productividad por hectárea, ¿no? Entonces todo eso puede aunar, llevar esfuerzos. En relación a la cuestión si el monitoreo es control, no es control. El monitoreo siempre ha sido vigilancia, se utiliza para diagnóstico de qué está sucediendo, para el diagnóstico de qué zonas son las más, digamos, con mayores niveles, y es una especie como de termómetro de qué tan bien o qué tan mal están funcionando estrategias de control. Entonces, pero por muchos años se ha mencionado que el monitoreo es estar haciendo ya control, no es cierto, simplemente estamos vigilando qué está pasando. En cuanto a lo que mencioné de que se están observando ciertos niveles, recuerden lo que dijo el doctor García, hay contaminantes criterio para los cuales tenemos normas y que se considera con efectos en salud, pero nosotros dentro de lo que medimos, también hacemos el seguimiento de especies que son emitidas junto con esos contaminantes, pero que no se consideran como tales. Esto nos da tendencias, nos da idea, aplicamos ciertos métodos estadísticos y podemos determinar si las emisiones vehiculares están aumentando o bajando. Nosotros podemos hacer eso, podemos medir estos compuestos y observamos un incremento quizás en niveles de valores no muy altos, pero que nos indican que empezó a subir un poquito más o se ha sostenido. Sobre todo esto lo observamos a partir del año pasado, recuerdan ustedes cuando se implementó el sábado si circulaba una cosa, es que hubo un cambio en esta parte. A partir de ese momento empezó y ahora con estos nuevos cambios que ha habido, ha sido más notorio esta cuestión. Y todavía no tenemos suficiente información para que esta cuestión del nuevo reglamento de tránsito parece que también está ayudando a que esto se esté sosteniendo y no observemos que vaya para abajo estas emisiones de precursores de contaminantes secundarios. Jesús Barba de Televisa. Un segundo, Iván. Jesús Barba, gracias. Televisa. Buenos días. ¿Cuáles son las medidas que ustedes como investigadores desde la academia proponen a las autoridades que se deben de tomar para combatir estos niveles de contaminación en la ciudad? Hablamos de la Ciudad de México en este caso y zona conurbada con las autoridades del Estado de México. ¿Cuántas de estas medidas que ustedes proponen, que imagino ya tienen estudiadas y valoradas, se están aplicando hoy en día por parte de las autoridades? La Ciudad de México es la entidad más contaminada del país y después de la Ciudad de México, ¿cuáles serían las otras entidades que tienen mayor contaminación en el país? Y no sé si nos pudieran hacer un comparativo con otras ciudades del mundo en relación a contaminantes en donde nos encontramos. Y hablan de que a partir del año pasado se registró un ligero incremento
a partir del programa de los sábados del Hoy No Circula, ¿no? En la que sí se le permitió circular a los vehículos. ¿Desde cuándo tienen ustedes registrado, no este incremento del año pasado, como nos dicen, sino que los niveles de contaminación en la ciudad se están manteniendo prácticamente iguales? Bueno, en cuanto a las políticas de control y todo eso que se ha estudiado, no nada más somos nosotros, es todo un grupo multidisciplinario que trabaja en desarrollar las políticas que se promueven en el ProAire, ¿no? Hemos contribuido en ello y son reducción de compuestos orgánicos volátiles, emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que es la siguiente parte dentro de los ProAires, en las pinturas y captura de emisiones a la hora que uno llena el tanque de gasolina. Pues si está vacío el tanque de 40 litros, a la hora que lo llena con combustible, pues por lo menos salen 40 litros de vapor de gasolina. Y entonces la captura y eficiencia de eso, ¿no? Hay otra serie de medidas que están en el proyecto que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel regional? Bueno, que se tenga una buena verificación, o no tanto como verificación, sino que los carros emitan menos, o que tengan emisiones más bajas en las ciudades conurbanas y en las partes, en las ciudades alrededor de la Ciudad de México y en las zonas conurbanas, ¿no? Principalmente sería eso de que aparentemente en esos lugares dicen, no, aquí no pasa nada, pero sí están influenciando de forma regional. En cuanto a la Ciudad de México, ¿sí es la más contaminada? Bueno, en ozono, los niveles en la Ciudad de México, la concentración a la cual se incrementan o se activa el programa de precontingencias ha bajado. Si bien esto nos dice que hemos tenido reducciones en la Ciudad de México y ahora tenemos estas precontingencias, no implica que seamos la más contaminada. Es la mejor medida de todo el país. O sea, tenemos la mejor red de monitoreo que sirve para la que se llama gestión ambiental, que es una de las herramientas, ¿no? Tenemos políticas de control, observamos qué cambios hay, vemos qué efectos tiene en la salud, en la población, y entonces vuelven a surgir nuevas políticas, ¿no? Entonces, parte del control es el monitoreo. Otras ciudades que tienen problemas de contaminación está Guadalajara, otras ciudades que comentaba en algún momento dado que Monterrey es la ciudad más contaminada de la Ciudad de México, por partículas principalmente. Si bien Monterrey tiene también sus episodios de muy mala calidad del aire, es porque también se han hecho políticas no muy positivas en esa región. Antes las autoridades podían evitar que las empresas o que los carros dejaran de circular allá, llegó un cambio en la legislación y ya no se puede hacer eso allá en Monterrey, y eso ha venido a que su calidad del aire se deteriore más, ¿no? En Guadalajara, como no hay un buen monitoreo tan bueno como en la Ciudad de México, pues no se sabe tan bien, ¿no? Ha habido sus eventos como la quema del bosque de la primavera, que ha hecho que la calidad del aire sea muy mala, y entonces la gente haya tomado conciencia en esa región. Otra ciudad que tiene, o otra región que tiene una medición muy buena, una red de monitoreo muy buena, es la de Guanajuato. Guanajuato tiene un muy buen sistema de monitoreo. Su problema es en Salamanca, el dióxido de azufre. Había reducido bastante, ahorita vuelve a surgir esto, pero gracias al monitoreo se puede saber, ¿no? Y bueno, voy a dejar la palabra a Ricardo, lo del sábado no circula. La pregunta sobre lo de los sábados, no me la repite, por favor, porque de pronto… Sí, nos dicen que usted detectaron que a partir de esta modificación que se hizo en el programa de Hoy No Circula sabatino, ustedes el año pasado registraron un incremento ligero en la contaminación. Pero independientemente de este programa, ¿cuántos años tenemos en la Ciudad de México manteniendo prácticamente los mismos niveles de contaminantes, que a pesar de las políticas que se han implementado, seguimos manteniendo esos niveles? Bien, de acuerdo a los datos que tenemos de la red de monitoreo atmosférico y también mediciones que nosotros hemos llevado a cabo, no tanto para comparar si estamos bien o mal, para estudios específicos que nosotros utilizamos, yo he observado que a partir más o menos de 2006 a la fecha, si nos metemos a técnicas de análisis estadístico, de diferencias significativas y todo esto, como que de 2006, 2007 a la fecha no ha habido mucha variación, especialmente en contaminantes como ozono, en partículas PM2.5. Ha habido altas y bajas, pero se ha mantenido relativamente constante esta situación. Pero en contaminantes como los óxidos de nitrógeno, que había yo mencionado, ¿no? Que el transporte de carga es uno de los que tenemos como, consideramos que no se ha puesto mucha atención.
El transporte de vehículos a diésel genera bastantes óxidos de nitrógeno y bastantes partículas. Sin embargo, no hay la misma intensidad de control hacia ese tipo de flota vehicular que sobre los automóviles. A pesar de que tenemos 4 millones, se menciona, de vehículos circulando, aún con esa cantidad y menor de vehículos de transporte de carga a diésel, el transporte a diésel es ahora, yo creo, el contribuyente más importante en las emisiones. Aldo Gutiérrez, de TV UNAM. Sí, actualmente es muy sencillo adquirir un engomado cero en el Estado de México. Se necesitan estandarizar los reglamentos y los lineamientos para que eso tenga la misma validez tanto en el Distrito Federal como en el área conurbada. Usted mencionaba que en Tlalnepantla y en toda la zona norte hay demasiados contaminantes, pero creo que se debe en gran medida a que las políticas allá son muy flexibles y la gente puede adquirir muy fácil ese tipo de engomados. Bueno, desconocíamos eso de que se puede adquirir fácilmente el engomado. Si, como había comentado, si un carro dice que tiene una emisión porque tiene un engomado tipo 0 y a la mera está emitiendo más, no nada más es responsabilidad de la autoridad, es responsabilidad del usuario, ¿no? Es la conciencia de cada quien de cómo está contribuyendo a resolver un problema que a todos nos afecta. ¿Qué es lo que tenemos que fundamentar? Bueno, primero informar y luego con esa información crear conciencia. Y eso es lo que las autoridades están haciendo a través de que el programa de protección, bueno, de contingencias ambientales se esté activando o se esté señalizando. Pues ese es mi comentario. Y quizás esto del engomado, el transporte de carga y de pasajeros de diésel se maneja diferente. Ellos no pasan la misma verificación que los carros. Me parece que es federal, tiene un ámbito federal que tiene otro tipo de vigilancia. Y recuerde que mucho del transporte que pasa en México es de paso. Son transportes que vienen de otras ciudades, de otras regiones, simplemente cruzan por aquí y siguen en camino. ¿Tendrían que estandarizarlos por completo? No, pues lo ideal sería que todo el país tuviéramos una estandarización, incluso hasta por regiones. Una de las consideraciones que durante muchos años se ha manejado es que no es por las condiciones físico-químicas de la geografía, la altitud, las condiciones de la Ciudad de México, del altiplano mexicano son diferentes a nivel del mar. Todos esos factores hay que involucrarlos para que tengamos un control, digamos, similar en todo el país. Emilio Olivares, Jornada. Buenas tardes, buenos días todavía. Serían un par de preguntas. La primera es si tienen la relación de qué tipo de contaminantes se están emitiendo o se están emitiendo tanto en el Valle de México como en otras ciudades y qué daño se está causando particularmente a la salud, o sea, la relación el contaminante con la salud. Y la otra sería si tienen un cálculo, un estimado de la cifra de lo que afecta la cuestión económica, esas contingencias. Gracias. En la combustión de combustibles fósiles, comúnmente los contaminantes son los óxidos de nitrógeno, porque hay oxígeno y nitrógeno en el aire, se emiten principalmente eso, y compuestos orgánicos volátiles. Son los principales que nos van a generar tanto aerosoles, partículas muy finas, como ozono. Eso es lo que se emite en general en lo que es la combustión. Si un carro tiene una verificación o tiene un programa de verificación como es en la Ciudad de México, va a tener una cantidad de estas muchísimo menor que un vehículo que está trabajando o que están utilizando en las áreas rurales, que uno puede ver que hasta quema aceite, ¿no? Entonces, el estandarizar, no nada más al centro, sino en todo el país, el tener una norma de emisiones o una verificación a nivel nacional, pues va a ayudar a que se mejore la calidad del aire en todo el país. Entonces, por un lado. Por otra parte, los daños a la salud se conoce, por ejemplo, el ozono afecta las vías respiratorias, irrita los pulmones, hace que se hagan los alvéolos más pequeños, hace que si uno está en exposición crónica, si nacieron en los 90, las personas que nacieron en los 90, a principios de los 90, han estado expuestos a ozono durante todo este tiempo, entonces sus pulmones no se desarrollan tanto como las personas que no están expuestas a ozono. Las partículas también pueden causar irritación, pero también hacen que la sangre se haga más densa, se constriñan los vasos en los pulmones y eso hace que el corazón tenga más esfuerzo. Entonces, personas que padecen problemas cardíacos pueden morir por un infarto debido a la contaminación por partículas. Eso es lo que se ha encontrado en los estudios de salud de partículas y ozono. Los óxidos de nitrógeno pueden incrementar la presión arterial
y se ha observado, o sea, tiene indicios de que en las mujeres embarazadas puede influenciar y generar preeclampsia, ¿no? Un incremento en la presión y por lo tanto pérdida del producto debido a eso. Y hay otra serie de contaminantes que no estamos hablando ahorita, ¿no? Que son los contaminantes tóxicos que pueden inducir cáncer. Si bien hay un inventario de emisiones de este tipo de contaminantes, no hay normatividad para controlarlos actualmente. Estamos hablando principalmente de benceno, tolueno, etilbenceno y gileno, ¿no? El BETEX que le llaman. Sí lo mide la rama, desafortunadamente actualmente no existe una norma de límite máximo permisible y hay otras sustancias que también se encuentran de forma local, o, si estamos hablando de algunos lugares, hay muy localizados, se pueden encontrar partículas de erosión, ¿no? Si vamos hacia el lago de Texcoco, cuando sopla el viento son partículas que son cáusticas además, o sea, no nada más son partículas, sino por su geología que son naturales, tienen efectos muy locales, ¿no? En Mexicali, cierto tipo de partículas que son fedespaltos pueden inducir la producción de un cáncer similar a la tuberculosis, entonces a la gente la tratan allá por tuberculosis que es resistente a antibióticos, pero no es tuberculosis, sino es un cáncer muy similar. Entonces tenemos en lugares por lo que le llaman geomedicina, lugares específicos que debido a sus condiciones naturales van a tener una influencia de la contaminación ambiental en la salud. De los costos, un estimado, nada más en cuanto es mi área de expertise, que es la evaluación de riesgo por contaminantes atmosféricos, alrededor al año entre 50 a 100 personas podrían generar cáncer al año por las concentraciones ambientales de tóxicos atmosféricos en la Ciudad de México. Y eso en cuanto a costos es muy pequeño comparado con otros costos de otros efectos, ¿no? Los accidentes vehiculares, ¿no? Por eso se puso, una de las cosas del reglamento de tránsito es que, bueno, los motociclistas tienen que traer casco, ¿no? Porque son tantas las muertes que ya conviene exigirles que traigan casco, ¿no? Entonces, si uno compara la cantidad de muertos, pues es muchísimo más en ese sentido. Pero sí, desafortunadamente no hay todavía la gente de salud pide que se discrimine un poquito los efectos, por qué se murió la gente, para poder hacer mejor el vínculo de contaminación con mortalidad. Sí se sabe en el mundo que existe este vínculo. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 dijo que había 7 millones de habitantes en el planeta que morían por causa de la contaminación atmosférica. También dijo que el humo o el smog de las ciudades es un cancerogénico y el humo diésel es un cancerogénico. También lo comentó. Entonces, sí hay estudios donde se sabe exactamente. Aquí en México nos falta todavía hacer ese vínculo, separar en la parte de salud bien por qué murió la gente, hacer una serie de estadísticos para poder relacionarlo con la contaminación y de ahí sacar un número más preciso, ¿no? Horacio Rojas de Salud Pública podría darles más información en ese sentido, ¿no? Más preciso. Bien. Juan Rocha, de TV Azteca. Gracias. Coinciden con el pronóstico de la Comisión de la Megalópolis de que este año se van a rebasar las fases de precontingencia, y también pues preguntarles francamente qué tan preocupados están ustedes con esta situación, y retomar un poquito la pregunta de Jesús, ¿cómo estamos en comparación con otras ciudades como Beijing, Sao Paulo? Sé que estamos un poco lejos, pero no sé si vamos en camino a tener esos índices extremos. El pronóstico de si vamos a tener mayores precontingencias pues es una combinación de lo que mencionó Agustín, de que tenemos un límite de norma menor, eso activa la precontingencia más rápidamente, y porque como observamos que la tendencia no ha ido, se ha sostenido, se ha mantenido los niveles relativamente constantes, es lógico que esperemos que esto pueda ocurrir. O sea, es simplemente una observación que podemos hacer a partir de la cuestión de los datos. Si estamos más contaminados que otras ciudades, los reportes que tenemos de la literatura científica indican, no es mucho orgullo, ¿no? Pero no estamos como Beijing, afortunadamente no estamos en esos niveles, y con Sao Paulo el problema es un tanto diferente. Ellos tienen un origen, su problema de la contaminación es diferente, porque ellos recuerden que utilizan mucho gasolina de la caña, si mal el alcohol de la caña y todo esto, y eso produce otro tipo de compuestos que finalmente uno de los productos es ozono, que tiene niveles altos de ozono,
pero tienen otros compuestos que afortunadamente no tenemos aquí en la Ciudad de México, si es que llegáramos a ocupar ese tipo de combustible. Cada región, así como la Ciudad de México, tiene su propio problema en particular, y la idea es de que con los contaminantes criterios podamos comparar entre ciudades, pero a mi punto de vista parece que Beijing se lleva el premio. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Iván. ¿Podría describirnos cómo? Y mencionó, por favor, el plan de Tula. ¿En qué consiste, por favor, doctor? Bien, como en una respuesta anterior que di, hay una relación directa: menor velocidad, mayor emisión. El reglamento restringe en varios de sus puntos la circulación a cierta velocidad. Eso recuerden ustedes, o si no, la mayor parte de los motores de combustión interna están diseñados para tener una velocidad óptima y un trabajo óptimo, que por lo regular va un poquito arriba de los 50 kilómetros, puede ser entre 60 y 80. Al restringir la velocidad a 50 kilómetros hay una pequeña ineficiencia, por así decirlo, o sea, no es tan eficiente el motor, genera un tanto más de contaminantes. Otra de las cuestiones que hemos observado del reglamento es que cuando teníamos vías que tenían una circulación relativamente constante, la famosa vuelta a la derecha, de pronto ahora la suprimen, y lo que están ocasionando es que el motor los vehículos estén detenidos más tiempo de lo que estaban antes. Incluso aquí en el centro, nuestro colega Aaron Yasilevich hizo un estudio del efecto de los topes, que no se ha mencionado nunca. El número de topes que hay en la Ciudad de México es incontable, y esto, el hecho de tener que frenar, pasar el tope y volver a acelerar genera primero un gasto innecesario de combustible, y genera una emisión porque el motor tiene que volver a llegar a su velocidad óptima. Entonces, no hay mucho que pensar aquí, ¿no? Simplemente menor velocidad, mayor emisión de contaminantes. Y aquí viene otra cuestión que por lo general no se menciona. En una pregunta que me hicieron en otros días, me decían de qué hay sobre los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, qué efecto tenía. Bueno, el dióxido de carbono no es un contaminante, muchas veces se ha mencionado. Tan no es un contaminante que uno de los productos de utilizar un convertidor catalítico en buen estado es precisamente generar CO2. El monóxido de carbono y los hidrocarburos, al pasar por el convertidor catalítico, se convierten a CO2, que se considera ya una especie que no tiene efectos en la salud como tal. Si estamos generando mayor contaminantes y tenemos muchos vehículos en buen estado, entre comillas, o con convertidor catalítico, las emisiones de gas de CO2, que es un gas de efecto invernadero, es aún mayor a menor velocidad que a mayor velocidad. Entonces, estamos quizás pagando una cosa por otra, ¿no? Es lo que consideramos que se debe haber tomado en cuenta cuando se diseñó el nuevo reglamento. Pues muchas gracias a los compañeros de comunicación, de medios de comunicación, y gracias a los investigadores también por su participación.